Ok, gracias. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido uno de los esquemas que se ha presentado, ¿no? ¿Cómo se viene implementando actualmente el presupuesto por resultados? Bueno, en realidad se implementa a través de estos 4 instrumentos, como ustedes saben. Primero, los programas presupuestales. Se han definido los programas presupuestales para cada sector, ¿sí? En sector salud tenemos el programa presupuestal, el articulado nutricional, el materno neonatal, el de daños no transmisibles, el de prevención de cáncer, enfermedades metaxénicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? A través de este programa presupuestal es la que básicamente se va a realizar, ¿no? A ver, según este programa presupuestal, por ejemplo, ya están elaborados, ya están definidos ya, por ejemplo, qué productos es la que se van a tener que entregar a los ciudadanos. ¿Cuáles son esos bienes y servicios que vamos a entregar a los ciudadanos? Pues ya están definidos en cada programa presupuestal, ¿no? Ahí están definidos los productos. Para entregar ese producto se requiere ejecutar estas actividades o estas acciones, y para ejecutar estas actividades o acciones se requiere, hay una necesidad de determinar qué recursos se van a necesitar, por ejemplo. Entonces, los programas presupuestales son herramientas de programación del presupuesto, en las cuales ya están definidos el producto, al cual se va a asignar el presupuesto, para el cual va a permitir apalancar efectivamente la entrega de estos productos. Nos tiene que conllevar a alcanzar determinados resultados, que pueden ser los resultados inmediatos, los resultados intermedios y el resultado final. Entonces, un instrumento fundamental para la implementación del PPR son los programas presupuestales. El otro, el proceso de seguimiento, ¿no? En base a determinados indicadores de desempeño e indicadores de producción física que ya están definidas. O sea, por cada programa presupuestal ya está definido, por ejemplo, los indicadores a nivel de resultados, indicadores a nivel de resultados intermedios, indicadores a nivel de productos. Entonces, una herramienta fundamental en el proceso de implementación del presupuesto por resultados es justamente la definición qué indicadores vamos a ir evaluando periódicamente. Entonces, se han tenido primero que definir, a ver, ¿cuáles son los principales indicadores que los vamos a definir? Se ha elaborado la ficha técnica por cada indicador, porque cada indicador tiene que ser entendido por todos por igual. Hay que elaborarlo. ¿En qué consiste el indicador? ¿Cuál es la fórmula de ese indicador? Actualmente, según la línea de base, ¿cuál es actualmente el valor de ese indicador? Y finalmente eso tiene que medirse. Entonces, cada fin de año, cada sector evalúa, mide estos indicadores, ¿no? El otro, las evaluaciones independientes. Bueno, en este caso, todos los programas presupuestales, de alguna manera, pues, tienen que ser evaluados, ¿no? Tienen que ser evaluados desde su diseño, ¿ya? Desde su diseño. Entonces, eso permite un poco ver, ¿no? Si, o sea, en proceso, por ejemplo, hay algunos programas presupuestales que han sufrido algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el programa articulado nutricional ha tenido ciertas modificaciones. Ya es un programa que hoy en día se enfoca como en gran parte de sus productos pasaron a ser parte del programa, lo que es del desarrollo infantil temprano, ¿no? ¿Sí? Entonces, efectivamente, ¿esto por qué? Porque de repente a la larga, al hacer las revisiones, al actualizar informaciones, uno se da cuenta de repente que este programa presupuestal no responde su enfoque a las necesidades actuales, entonces van reestructurándose ellos. La otra herramienta fundamental del proceso de implementación del PPR son los incentivos a la gestión, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, también el Estado ha creado los mecanismos para poder incentivar, en este caso, a las instituciones públicas, al menos que tengan, o sea, que tengan una buena capacidad de ejecutar su presupuesto. ¿Mm? Inclusive, se fijan determinadas líneas de intervención, ¿no? Líneas prioritarias de intervención sobre el cual, efectivamente, pues, reciben ciertos incentivos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha fijado en temas, como ven ustedes en el cuadrito, por ejemplo, una línea de intervención es mejora de los niveles de recaudación, mejorar la ejecución de los proyectos de inversión pública, reducir el problema de la deserción crónica infantil, el proceso de simplificación de trámites administrativos a nivel de las instituciones públicas, etcétera. Entonces, se fijan determinados lineamientos y sobre el cual se exige, ¿no? Hay que priorizar las intervenciones sobre estos lineamientos. Entonces, si ustedes alcanzan las metas en un determinado periodo que se les fija previamente, entonces estas instituciones públicas van a recibir determinados incentivos. Si no alcanzaste la meta, bueno, pues no, o sea, no recibes el incentivo.
Entonces, los incentivos a la gestión es una estrategia muy fundamental que de alguna manera también motiva, estimula a aquellas instituciones que han demostrado pues, capacidad de gasto y también que han demostrado que efectivamente han logrado calidad en cuanto a su gasto, ¿no? Son las 4 herramientas entonces fundamentales. Entonces, vemos acá el programa presupuestal, lo que les mencionaba, ¿no? En realidad, pues, un instrumento del presupuesto por resultados, ¿no? A través del cual se puede hacer la programación de las acciones de las entidades públicas. O sea, a través de estos programas presupuestales se programa qué actividades se van a desarrollar en base a los productos que ya están definidos en esos programas. Que definitivamente al entregar estos productos, entendido como bienes y servicios, de manera articulada, permiten alcanzar determinados resultados. ¿Eh? Entonces, fíjense cómo los programas presupuestales pues, eran diseñados, eran elaborados bajo esta metodología del modelo de la causalidad, ¿no? Ahí observamos, ¿no? Los presupuestos orientados a resultados, por ejemplo. Está el programa articular nutricional en salud, el programa materno-neonatal, TBC, VIH, SIDA, enfermedades metaxénicas y zoonóticas, enfermedades no transmisibles, fíjense, ¿no? Todos son los programas presupuestales en salud. Y recién en estos últimos años, por ejemplo, se han incorporado esta nueva metodología de los programas presupuestales institucionales. O sea, son básicamente, están orientados, o el propósito fundamental de estos programas son el logro de resultados sectoriales, o sea, por sector, o sea, Ministerio de Salud, y objetivos estratégicos institucionales, o sea, son específicamente de responsabilidad, competencia del sector. ¿Ya? Igual, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha sido todo el proceso metodológico de la elaboración. Entonces, todos estos programas presupuestales en su diseño y su elaboración han seguido esta metodología de trabajo. Primero han identificado qué problema, a ver, antes de lanzarlo, antes de identificar qué programa presupuestal vamos a lanzarlo, qué problema básicamente tenemos. Ya, hacen todo un análisis de identificar todo lo que es el modelo de causalidad, toda la ruta de causalidad. Paralelo a ello, ya para determinar lo que es las intervenciones, igual hacen todo un análisis, ¿no? No, finalmente, si este es el problema, entonces, ¿cómo o sea, cuál sería el mecanismo de solución de este problema? Hacen como una conversión, así como el árbol de medios y fines o el árbol de objetivos, ¿ya? Entonces, igual hacen un análisis, ¿no? Entonces, el problema efectivamente positivizado se convierte en resultado específico, identifica, ¿no? Para básicamente tratar de atacar los factores causales que han conllevado ese problema, entonces eso positivizado se convierte en lo que son intervenciones. Entonces, igual, han tenido que revisarse, ¿no? En realidad, estas intervenciones tienen o no tienen impacto en el logro de estos resultados. Entonces, aquellas intervenciones que están demostradas, que están evidenciadas científicamente, efectivamente, pues, ¿no? Son parte del programa presupuestal. Entonces, eso dice, ¿no? Que al hacer estas intervenciones o al entregar estos productos, sí, definitivamente alcanzamos estos resultados específicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este es el análisis del modelo de la causalidad, por ejemplo, del programa articular nutricional. Ahí está el resultado final, el resultado intermedio y el resultado inmediato. O sea, hay una relación estrecha entre estos niveles de resultados. Entonces, a partir de ahí dice, ¿no? Para alcanzar este resultado inmediato, por ende, el intermedio y el final, necesitamos entregar estos productos. Y fundamentalmente los programas presupuestales ya tienen definido estos productos. Y la asignación de presupuesto está orientado básicamente a estos productos. Entonces, ya no hay presupuesto que se asigna a un producto que uno ya no esté seguro si nos va a permitir lograr esos resultados, sino ahora, con estos programas presupuestales, ya hay cierta seguridad que al entregar este producto, vamos a alcanzar estos resultados inmediatos, intermedios o el resultado final. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consulta o alguna opinión o participación que tengan ustedes, por favor? Liz Karen. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal, Liz? Bien, profesor, gracias. A ver, Pro- ¿alguna opinión que tengas respecto al tema un poco que acaba de abordar? ah, sí, profesor, como que usted había dicho que al inicio lo que dijo de la capacidad de gastos. Entonces, profesor, la capacidad de gastos sería, digamos, nos dan un presupuesto a un
nos dan un presupuesto para un programa. Entonces, la capacidad de gasto, lo que entendí es que la capacidad de gasto sería la medida en la que el porcentaje de lo que sea, en lo que se ha ejecutado el programa, profesor, y la calidad de gasto sería de ese porcentaje que se ha ejecutado, con ese porcentaje que se ha ejecutado, se han mejorado los indicadores, profesor, o sea, los indicadores tienen que reflejar en cómo ha mejorado, digamos, la anemia o la desnutrición en Ayacucho. Eso es como que un poquito me estaba dificultando, profesor. ¿Es así, profesor, o tal vez me estoy equivocando? Sí, sí, está bien, sí, sí, pero hay algunos puntos que aclarar. A ver, vamos a ver la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya, a ver. ¿Se observa? Sí, profesor. Ya, digamos, estamos hablando, digamos, ¿no? De la tasa de la disfunción crónica infantil entre el 2019 al 20, al 22, o sea, 19, 20, 21 años. ¿Cómo observan la tendencia ustedes? Sí, profesor. La tendencia de la tasa de anemia se ve que desnutrición, perdón, eh, al 2019 estaba en el 25%, para el 2020 y 2021 había disminuido en ¿Me escuchan? Sí, profesor, ¿me logra escuchar? ¿Sí? ¿Sí te escuchó? Ah, ya, profesor. Decía que la tasa de nutrición crónica infantil desde el 2019 era un 25% y para el 2020 y 2021 bajó pues la tasa hasta el 24%, donde se ha ido manteniendo y nuevamente se incrementó para el 2022. Eso es lo que se observa, profesor. Ya. Ya, a ver, vamos a ver. A ver, aquí estamos observando en la primera gráfica, ya, en la primera gráfica observamos más o menos cuál ha sido el comportamiento del presupuesto. Digamos, hablemos del presupuesto asignado para el PAN. La tendencia del año 2019 al 2022 hace pues que, bueno, se ha venido incrementando la asignación de presupuesto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor. Desde los 6 millones en el año 2019 a 8 millones, 10 millones y finalmente al 2022, 12 millones. O sea, prácticamente se ha duplicado en un 100% de presupuesto entre el 2019 al 2022. Bueno, eso de alguna manera significa de que, bueno, se hizo buena gestión, se ha logrado que se le asigna más presupuesto para el programa articulado nutricional. Básicamente orientado a disminuir el problema de la destrucción. Pero acá hay un problema. La asignación, el incremento de la asignación del presupuesto no está reflejando en cuanto a lo que es a qué, en cuanto a lo que es a la calidad de gasto. Porque lo ideal sería qué. ¿Cuál hubiese sido lo ideal? Que disminuya la tasa de desnutrición crónica infantil, profesor. Eso hubiese sido lo ideal. Pero lamentablemente, no sé tú. Ahora, si hubiese sido esto,
Ah, perfecto. Ahí sí podemos hablar de calidad de gasto. O sea, se ha incrementado más presupuesto para el programa articulado nutricional y eso ha reflejado en la disminución del problema de la desnutrición crónica infantil. Entonces, ahí hablaríamos, efectivamente, o sea, el presupuesto asignado efectivamente ha permitido, o sea, el incremento del presupuesto asignado para tal programa presupuestal en tal sector ha permitido mejorar el problema nutricional de los niños. Ahí hablaríamos de la calidad de gasto. Pero no vamos a poder hablar de calidad de gasto mientras de repente el comportamiento de la gráfica sea ¿cuál? Esto. ¿Sí? Ahí sí ya no observamos calidad de gasto. A eso nos referimos con calidad de gasto. ¿Está clara esa parte, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Segundo aspecto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Martín, Roy o Ruth Noemí. No, Martín. profesor. Bueno, le llamé a Martín, pero abandonó inmediatamente la sala. Aldair. ¿Mm? Profesor, disculpe. ¿Qué pasa si el presupuesto se mantiene a lo largo de los años, pero el porcentaje de desnutrición igualmente baja, a pesar de que el presupuesto sigue igual? ¿Eso a qué se llamaría? ¿Cómo se llamaría eso? A ver, no te entendí, Roy. A ver, me decías. A ver, ¿el presupuesto qué? Se mantenga tal cual. La base es de 6 millones, creo, 6.000, no sé. Ese Ya, ya. presupuesto siga a lo largo de los años, pero el índice de desnutrición baje tal cual, a pesar de que se mantenga. Eso es ¿cómo dijo? Un gasto inteligente, creo. No sé. No, a ver. Ya, ahí vemos. Por ejemplo, el presupuesto se ha mantenido 6 millones, 6 millones, 6. Un ligero aumento para el año 2027 millones. No hay problema. O sea, mira, fíjense, o sea, con el poco presupuesto que se le asigna, mira, con el poco presupuesto que se le asigna de repente, o con el presupuesto que se le asigna, si no hubo este cambio aquí en el indicador, porque de alguna manera, ponte a pensar, pues son 6 millones, sumado en 4 años son casi 25 millones de soles. Y 25 millones de soles, ¿tú crees que justifica? Bueno, ni siquiera bajó la desnutrición crónica, más bien se ha incrementado en un punto porcentual. Eso de alguna manera no refleja calidad de gasto, por ejemplo. Entonces, si no, o sea, de alguna manera, o sea, el presupuesto 25 millones para disminuir, ni siquiera para disminuir, sino entre el segundo y tercer año ligeramente disminuyeron en un punto porcentual, pero en el cuarto año se ha incrementado en 2 puntos porcentuales. Entonces, de alguna manera eso no refleja calidad de gasto. La calidad de gasto está reflejado en que el poco presupuesto asignado o un presupuesto racional asignado ha contribuido en la mejora de algún indicador. Ahí hablaríamos. Bueno, es por eso que a través de esta estrategia del presupuesto por resultados se realizan evaluaciones, ¿no? Y estas evaluaciones justamente deben permitir ver, ¿no? En qué medida han mejorado estos indicadores. Pues que sencillamente no han mejorado. Y si los indicadores no han mejorado, ahí viene el tema de que hay que revisar el programa presupuestal, pero de repente está mal planteado. O de repente hay otras evidencias ya que han encontrado otros productos que de repente tienen mayor efectividad y más no así los productos que tú has considerado. Hay que revisar los programas presupuestales, por eso los programas presupuestales son flexibles, son revisados de manera periódica. Sí, no sé si alguien levantó la mano. Yo, profesor, quería preguntarle con respecto al presupuesto asignado a lo que es a cada municipalidad, ¿depende de la cantidad de población o es de la necesidad de la población? Mira, actualmente el criterio que utiliza el Ministerio de Economía y Finanzas fundamentalmente responde a la cantidad, a la población, al aspecto demográfico. Cuando en realidad lo ideal y la lógica, digamos, inclusiva, ¿no? Sería, pues, de que, bueno, la asignación de presupuesto que vaya en mayor magnitud a aquellas regiones, pues, con mayor carencia, ¿no? Con mayor brecha respecto a sus necesidades. Lo ideal sería eso, ¿no? Pero no, es de acuerdo a la cantidad de población. Claro, en cierta medida también toman como referencia
Porque, a ver, cuando se discute el tema presupuestario, es de hecho que todas las instituciones tienen que identificar sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades, tengo esta necesidad, tienen que hacer su cartera de inversiones de acá a una orientación a 3 años. Estos son los principales problemas. En base a eso hace toda una relación, una cartera de inversiones de proyectos de inversión pública. En base a eso dice, no tanto de presupuesto voy a requerir. Y más o menos ese es el presupuesto que solicitan. Entonces, generalmente, por eso que vamos a ver muchas regiones, por ejemplo, Arequipa, La Libertad, Piura, bueno, son regiones que tienen pues buena proporción de población y son aquellas regiones que tienen más presupuesto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver por gobiernos regionales. Ahí están los gobiernos. ¿Se observan? ¿Observan? ¿Cuál de los gobiernos regionales, por ejemplo, es la que tiene asignación de mayor presupuesto? Aquí estamos viendo, ¿no? En la primera columna lo que es el presupuesto institucional probado, ¿no? De apertura, fíjense. Arequipa, Cajamarca, Cusco, Libertad o Trujillo, ¿no? Loreto, Piura, fíjense, Piura, un promedio de 2.405.553.912 nuevos soles. Ayacucho, ¿cuánto tiene? Están observando, ¿no? Estoy en la presentación, ¿no? ¿O salí? Sí, se observa, profesor. Sí se ve, profesor, se observa. Ya. Ayacucho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es su presupuesto? Es un promedio de 1.500 millones de soles, ¿no? Pero si nosotros vemos, ¿no? Arequipa, Cajamarca, Cusco, claro, son regiones con mayor población. A ver, de manera general, analizando, a ver, ¿cuál de las regiones está teniendo mejor capacidad de gasto? Al final, mira. ¿Cuál? Estamos prácticamente a un mes y 3 semanas de culminar el año calendario. Bueno, en principio, todos por encima del 50%. ¿No? ¿Sí? Cusco, 73.3%, ¿no? Aquí hay uno, Loreto, 76.6%. Mira, Loreto, Loreto, ¿no? Mira, Loreto, un promedio de 2.300 millones de soles ha sido su presupuesto, 76.3%. Vamos, mira, Tumbes, es una región con una cantidad de población pequeña, mira, su presupuesto asignado más o menos ha sido 452 millones, o sea, más o menos la quinta parte, ¿no? La quinta parte de Tumbes, ¿no? Claro, casi la sexta parte de Tumbes. Pero a pesar de ello, mira su capacidad de gasto. ¿Cuánto tiene? 67.2%. Ustedes se preguntarán, claro, es que estos meses justamente han pisado el acelerador para ver, ¿no? O sea, para acelerar todos sus procesos de compra, ¿no? Entonces, generalmente el avance del presupuesto es reflejado a partir del girado. A partir del girado recién es reflejado. Todavía están de repente en compromiso. Mejor dicho, a partir del devengado. A partir del devengado. Están en compromiso, en certificación, o sea, en las diversas etapas de la ejecución de gasto, ¿no? Están. Entonces, por ejemplo, ahorita recién están en requerimiento, en pedidos, ya una vez que ingrese al almacén ya se tenga a qué empresa se va a pagar y hasta ya se devengue para decir, no, ya esto se va a pagar tal empresa, a partir de ahí recién se refleja
en el avance del presupuesto, pero llama la atención, ¿no? O sea, regiones a pesar de tener un presupuesto ínfimo, o sea, a pesar de ese presupuesto ínfimo, ni siquiera tienen la capacidad de gasto, ¿no? Bueno, habría que esto también un poco, también de repente, comparar para hacer un análisis con el cierre de indicadores, ¿no? A ver cómo están respecto a los indicadores, respecto a los principales indicadores en temas de salud, educación, agricultura, transporte, medio ambiente, y el resto de los sectores. Habría que hacer eso. A ver, Ayacucho. ¿En cuánto estamos? 68.6%. Ojalá que lleguemos al 80%, ¿no? A ver, en Ayacucho, vamos a analizar por unidad ejecutora. Todas las instituciones que tienen la capacidad de programar y ejecutar sus gastos. Mira, fíjense, estas son todas las unidades ejecutoras. Ah, míralo. Qué pésimo, ¿no? Mira, ¿cuál de las unidades ejecutoras en la región de Ayacucho es la que está teniendo la menor capacidad de gasto? Mira. Alesa, ¿cuál de ellos? ¿No está? Aimi. Los transportistas, profesor. Claro, la Dirección Regional de Transporte. 24%. O sea, y mira, vamos, si nosotros observamos, ¿son cuántos millones de soles? Son 26 millones de soles en promedio de presupuesto que tienen ellos para ejecutar al año. 24%, o sea, apenas hasta el momento han gastado, ¿cuánto? 6 millones. Y la otra ejecutora que está teniendo así una baja capacidad de gasto es, bueno, la mayoría están por encima, por ahí. La red de salud Ayacucho Norte, ¿no? La red de salud Huanta, la que queda en Huanta. El otro, la misma Diresa, ¿no? La Dirección Regional de Salud, que está con 58%. La UGEL Huamanga. No, esta es la DREA, Dirección Regional de Educación. El PRIDER, que es un órgano desconcentrado del gobierno regional, la que ejecuta todo lo que es proyectos de infraestructura de riego, etc. Y el otro es la sede central del gobierno regional, ¿no? 50%. Entonces estamos observando ahí, ¿no? Bueno, el resto ya están por encima del 80%, ¿no? Una de las ejecutoras con mayor capacidad de gasto, a ver, 81, 82% aquí, 82.8%. Región Ayacucho, Educación Huanta, la UGEL Huanta, ¿no? ¿Mira? Pero ¿cuánto es su presupuesto? Un promedio de 103 millones. Claro, mira. Educación, Huamanga, son 205 millones. Este debe ser la UGEL. A ver, Gobierno Regional de Ayacucho, Educación, Huamanga. La UGEL Huamanga. No, a ver. Sí, es la UGEL Huamanga. Este es el avance de la ejecución de gasto, por ejemplo, de todas las unidades ejecutoras de la región de Ayacucho. Ya, entonces llama bastante la atención, ¿no? Muy bien, el otro punto, de repente un poco para poder rápido repasar, a ver, no sé si lo tengo aquí. Bueno, ya esto es en realidad parte inclusive del ¿no? De las labores, de las sesiones prácticas, ¿no? El proceso de planeamiento estratégico, ¿no? Básicamente lo que vamos a trabajar en el curso es la fase institucional, ¿no? En realidad el proceso de planeamiento estratégico, en realidad son documentos de gestión muy importantes que finalmente, pues, se determina cuál es el rumbo que va a seguir lo que es una institución o una empresa privada, en las cuales está definido lo que es la hoja de ruta, básicamente para alcanzar determinados, digamos, objetivos institucionales, ¿no? O en todo caso, si es a nivel del sector, para alcanzar la determinada visión, ¿no? Entonces es importante cuando uno hace proceso de planeamiento estratégico, fijar la visión, la misión, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y la ruta estratégica, ¿no? A ver, Cristian,
el proceso de planeamiento estratégico institucional se hace con un horizonte ¿a cuánto tiempo? ¿Para cuánto tiempo se hace el PI? Cristian, ¿está? No está. Carla, Presente, profesor. Buenas tardes. ¿qué tal? Normalmente el proceso de planeamiento estratégico institucional con un horizonte ¿a cuánto tiempo se hace? Ah, no sé, profesorito, sí, no. Para un periodo de 3 años, ¿no? Todas las instituciones tienen que hacer su proceso de PI, planeamiento estratégico institucional a un horizonte de 3 años. Todas. O sea, actualmente ya, por ejemplo, el Centro de Planeamiento Nacional, ese plan, ¿no? Ya ha estandarizado los criterios, por ejemplo, para elaborar estos documentos de gestión. Los procesos de planeamiento. Entonces, están viendo aquí en la presentación, por ejemplo, estas son fundamentalmente los componentes de un proceso de planeamiento estratégico institucional. En la primera parte se hace una síntesis de la fase estratégica, luego se determina la misión institucional. Ojo, cuando es un sector como es, por ejemplo, la universidad en realidad orgánicamente dependemos lo que es de un sector que es el Ministerio de Educación. Quien determina, quien fija lo que es la visión es el Ministerio de Educación. El resto, solamente su alcance, el alcance en la elaboración del plan estratégico institucional en la elaboración, determina, solamente el alcance le permite definir con claridad la misión. La visión lo determina el sector. Entonces, por eso dice, ¿no? El segundo componente es la misión de la institucional. A partir de la misión institucional, efectivamente, determinamos cuáles son los objetivos estratégicos institucionales. Claro, con sus respectivos indicadores y metas. A partir de los objetivos estratégicos definimos las acciones estratégicas institucionales, también con sus respectivos indicadores y metas. Y finalmente la identificación de la ruta estratégica o la priorización de las acciones estratégicas. Entonces, estos son los componentes, por ejemplo, para hacer un proceso de planeamiento estratégico institucional. Es importante aquí, por ejemplo, tener en cuenta, vamos a... Eso los mostré en algún momento. Sí, los presenté, ¿no? Sí, profesor. El quien hace el proceso de planeamiento estratégico lógico, fíjense, ¿no? No es que, o sea, siempre analizamos con perspectiva, o sea, no pensamos en el momento, en qué situación nos encontramos, sino básicamente lo que hacemos es prevemos adelante, ¿no? Genera un aspecto de previsión. O sea, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, políticas, sociales o económicas que de repente va a ocurrir de acá 3, 4, 5 años el siguiente año? Entonces prevemos. Por eso que el proceso de planeamiento estratégico es la reflexión orientada a la acción. O sea, antes de decir que yo como empresa voy a implementar estas estrategias, antes de pensar en las estrategias, analizamos, o sea, cuáles podrían ser algunos aspectos negativos que de repente van a interferir en el recorrido que yo voy a hacer. Por eso es importante reconocer la incertidumbre, ¿no? ¿Qué aspectos negativos podrían bloquear de repente el camino que yo voy a recorrer como institución o como una empresa? El quien hace planeamiento estratégico, efectivamente, pues, ¿no? Realiza determinadas alianzas, identifica a sus aliados, como también a los opositores, ¿no? Diseña escenarios y construye su viabilidad. Estas son las circunstancias que se me puede presentar en el recorrido. Y si se me presentara, entonces esto va a ser más o menos la decisión que voy a tomar, ¿no? O como decir, este va a ser mi plan de contingencia. Por eso que, o sea, analizamos con varios escenarios, ¿no? Un escenario, digamos, realista, un escenario de repente, digamos, con cierto riesgo. Entonces, el que planifica tiene que prever todos estos aspectos. Entonces, cuando uno planifica, efectivamente prevé todos esos elementos, los que estamos viendo nosotros acá en la imagen, ¿no? Si uno no planifica, imagínate, todas esas circunstancias que tú vas a enfrentar y al final por ahí te quedas atascado y finalmente quedaste ahí, fracasaste como empresa o sencillamente
no cumpliste tus objetivos institucionales como institución pública, por ejemplo. Por eso es importante, ¿no? El quien planifica prevé todos estos aspectos, reconoce la incertidumbre, diseña esos escenarios. Entonces, un aspecto importante del proceso de la planificación estratégica. Fíjense, ¿no? Gracias al proceso de planeamiento estratégico, en realidad, pues muchos países han alcanzado un desarrollo óptimo en un periodo de tiempo a mediano plazo, ¿no? Es el tema, por ejemplo, emblemático, es el tema de Dubái como país, donde que se va a realizar, por ejemplo, el Mundial, ¿no? En Qatar. Fíjense, hace 20 años, hace 25, 30 años, que era como país. Y actualmente, por ejemplo, es todo un país con una orientación de tecnología, pero de punta, ¿no? Claro, el quien planifique efectivamente lo que traza son esas estrategias, pues, ¿no? Planificación estratégica es el diseño del futuro, o sea, esa perspectiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres alcanzar? La visión, ¿no? Y cuál va a ser la ruta que tú vas a seguir para alcanzar, entonces, es la estrategia. Es la que generalmente la que se hace cuando uno planifica, ¿no? Esto es una presentación, lo que es del ciclo del planeamiento estratégico. El proceso de planeamiento estratégico tiene 4 grandes etapas. El primero, el quien va a realizar la planificación, es importante que tiene que tener en cuenta primero el conocimiento integral de la realidad, o sea, el diagnóstico situacional, o sea, la línea de base. ¿Cuál es tu imagen del territorio actual? El quien planifica. Lógico, lo primero, si tú, por ejemplo, si tú vas a hacer el proceso de planeamiento para una municipalidad, para un gobierno local, lo primero, ¿no? ¿En qué circunstancia o en qué condición tú te encuentras como distrito o como provincia? ¿Cuáles son tus principales indicadores, digamos, negativos? Indicadores favorables o indicadores desfavorables en tema de salud, de educación, porque es tu competencia como municipio, como gobierno local. Es la imagen. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué situación vivimos? Eso es importante para el proceso de planeamiento. Si tú no tienes esa información, si tú no dispones de esa información, ¿en base a qué vas a planificar? ¿Qué estrategias quieres incorporar en tu proceso de planeamiento? Tú no puedes. Entonces, ese es un aspecto importante. Por eso dice, ¿no? Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar. Segundo, la segunda etapa del ciclo de planeamiento. El futuro deseado, o sea, es la imagen del territorio deseado. Ya sea, ¿en qué situaciones vivo? Ya tengo mi información del diagnóstico. Ahora sí, hay que soñar un poquito y plantearnos cómo queremos vivir. ¿Cuál es el futuro anhelado para este distrito o para esta provincia? Ser una región competitiva, desarrollada, con tecnología. Bueno, esa es la que tú quieres soñar como región. Imagen del territorio. Entonces, ahí identificamos las aspiraciones de las personas, ¿no? Se hace un análisis del futuro y finalmente se define la imagen del territorio deseado. Bueno, en esta parte definitivamente se define la visión, pues, ¿no? Y la tercera etapa del ciclo de planeamiento es, por ejemplo, es ya a partir del diagnóstico situacional, a partir de esa imagen que tú deseas alcanzar, el de definir, en este caso, las políticas, los planes de intervención. O sea, cómo a través de qué estrategias, a través de qué proceso de planeamiento voy a alcanzar esa imagen del territorio que he soñado, que estoy anhelando. Entonces, ahí se definen ya las políticas públicas, se definen ya los planes, ¿no? Para alcanzar, efectivamente, la imagen de ese territorio deseado, ya sea a través del planteamiento de los objetivos prioritarios y los lineamientos. Y finalmente, todas esas políticas, todos esos planes que tú has implementado, todas esas estrategias que tú has implementado, requieren ser, o sea, todo ese proceso de implementación de políticas, planes, estrategias, requieren ser seguidas. O sea, hay que hacer un seguimiento. Y hay que evaluarlo. Oye, ¿qué tal? Las estrategias que hemos incorporado en este proceso están causando el efecto esperado. Estamos como que encaminados a alcanzar ese territorio anhelado, esa imagen del territorio deseado. Entonces es importante el proceso de lo que es del seguimiento y la evaluación, ¿no? O sea, cuánto hemos avanzado y qué cosas hemos mejorado. Es importante, ¿no? Entonces, estas son las 4 fases fundamentales del ciclo de planeamiento estratégico. No se olviden, el diagnóstico situacional,
la imagen del territorio deseado, la implementación de políticas, planes y finalmente el proceso de seguimiento y evaluación. Es parte del ciclo del planeamiento estratégico. No se olviden, fíjense, los planes, mira, los objetivos definidos en los procesos de planeamiento de todas las instituciones, lo que finalmente tienen que buscar es esto, estar alineados, fíjense. O sea, no puede ser que las instituciones pues planteen objetivos como que cada uno, digamos, apuntando hacia diferentes horizontes, no. Lo que se tiene que buscar es esto. A ver, vamos a ver, no sé si estén aquí. Ajá, es esto. Cómo los planes deben articularse, cómo deben estar relacionados los objetivos estratégicos de los planes, por ejemplo, digamos, a nivel de la región Ayacucho. Todas las municipalidades distritales, en principio, vamos, provincia Huamanga, 16 distritos tienen. Los 16 distritos deben tener planes en las cuales determinen sus objetivos estratégicos, pero estos objetivos estratégicos tienen que estar alineados a los objetivos estratégicos a nivel de la provincia, que en este caso es la provincia de Huamanga. O sea, todos los distritos deben confluir, unir fuerzas para alcanzar los objetivos que están definidos a nivel de la provincia. Y todos los planes provinciales que consolidan los objetivos estratégicos distritales, todos deben estar encaminados o deben estar alineados con el plan a nivel regional. Y los planes, o sea, hablando desde el punto de vista territorial, ¿ya? Y los planes de las diferentes regiones, los objetivos estratégicos, los indicadores y las metas de los planes de las regiones deben estar encaminados o alineados con los objetivos estratégicos sectoriales, o sea, de los diferentes ministerios en base a su competencia. Por ejemplo, hay una competencia del gobierno regional en temas de salud, ese objetivo estratégico en temas de salud debe estar alineado a los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud, y así en los diferentes sectores. Asimismo, los planes estratégicos de los diferentes sectores o ministerios, todos tienen que confluir a alcanzar los objetivos estratégicos como país. Entonces, de esa manera, todos avanzamos en una sola dirección. Esa es la que va a garantizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante en el proceso de planeamiento estratégico. No sé si ustedes tuvieran de repente algunas dudas, algo que se les haya quedado cuando desarrollaron lo que es el tema de planeamiento estratégico. Sí, dígame. A ver, en principio, toda provincia determina su proceso de planeamiento estratégico en base a sus principales necesidades. Entonces, si ya en Huanta la anemia ya no es un problema, ya es mínimo, digamos, está por debajo del 10%, o la desnutrición crónica está por debajo del 5%, ya no es prioridad. De repente para Huanta la prioridad va a ser el tema ya, el tema de la inseguridad ciudadana, o del tema de repente de la pobreza extrema. Entonces, ellos tienen que prever su proceso de planeamiento en base a las principales necesidades, en base a los principales problemas. Ahora, en temas de salud, bueno, pues uno dice, no, ay, si ya no es necesidad, me imagino analizando el perfil epidemiológico a nivel de la provincia de Huanta, habría que ver, de repente sus necesidades son las metaxémicas. Ah, perfecto, pues. Ellos tendrán que priorizar ello. Claro, ya no van a estar articulados. Ah, y a nivel de la región Ayacucho, bueno, a nivel de la región Ayacucho, de repente metaxénicas no es prioridad porque sencillamente son enfermedades que se reportan solamente en un contexto determinado nada más, como es el BRAE, en la jurisdicción de Ayacucho. Pero seguramente sí va a estar alineado a los objetivos estratégicos del Ministerio de Salud, porque para el Ministerio de Salud sí es una prioridad, porque no solamente es el BRAE, pues, sino hay muchas regiones del Medio Oriente, o sea, de las zonas tropicales. Ahí sí. Entonces, cada provincia, cada distrito elabora o diseña sus planes enmarcados en su realidad, priorizando sus principales problemas y necesidades. Ahora, ojo, la desnutrición crónica infantil es un problema así casi común en todas las provincias y distritos de nuestra región Ayacucho. Pero aquí sí viene la otra pregunta. Las causas no tienen la misma influencia en una provincia a comparación de otras provincias o otros distritos. De repente una causa fundamental de la inseguridad alimentaria es un problema netamente de las provincias del sur. Bueno, pues ahí habría que priorizar
la mayoría de las intervenciones en el proceso de planeamiento orientado a solucionar el problema de la inseguridad alimentaria. Pero de repente para las provincias o los distritos que están ubicados en la zona norte, una de las causas fundamentales de la desnutrición crónica es el tema del acceso o el tema de saneamiento básico. Entonces hay que mejorar la cobertura en saneamiento básico. Entonces ahí sí, cada provincia, cada distrito responde, como digo, a sus realidades. No todas las causas del problema de la desnutrición van a impactar en la misma medida en todas las provincias. No, hay provincias que seguramente donde que una causa es más poderosa a diferencia de otras causas. Entonces, cada provincia, cada distrito va a priorizar sus intervenciones en base a ello. No sé si con eso te aclaré, Aldeir. ¿Alguna pregunta más? A ver, Gerald Moisés, ¿está? Morales, sí, dígame. Presupuesto, dirás. A ver, vamos a hablar no de proyectos, sino de los programas presupuestales. Por ejemplo, si ustedes observan, mira, vamos, la red de salud Huamanga. ¿Están observando, no? Sí, profesor. Ya, por categoría presupuestal, fíjense, por programa presupuestal. ¿Qué programa presupuestal en este momento tiene asignado mayor cantidad de presupuesto? Fíjense. Productos específicos para desarrollo infantil temprano, 11 millones de soles. Al igual que el materno neonatal. Lógico, gran parte de los productos del programa articulado nutricional han pasado acá. Sumados es como si fuese 13 millones. Pero vamos, de repente de acá a unos años más adelante, ya se ha controlado, se ha disminuido sustancialmente el problema de la anemia, la desnutrición, se ha mejorado el tema del desarrollo infantil temprano. Entonces, es de hecho, o sea, la prioridad ya no será este programa articulado, ya no será estos programas presupuestales. De repente se les va a asignar menos recursos, en este caso de repente 2 millones, 3 millones. Y quién sabe, de acá 5, 10, 15 años, de repente, quién sabe, ¿no? De repente las enfermedades no transmisibles va a tener todo un cambio en cuanto a lo que es el comportamiento de este problema. Y de repente estos van a tomar la posición de tener mayor asignación de presupuesto. O sea, todo depende del problema sanitario del perfil epidemiológico. Depende de eso. Sabemos que hoy en día muy bien la prioridad fundamental es la primera infancia. Es el tema de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, o la mortalidad neonatal. Es por eso que estos programas tienen más presupuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces, quién sabe, ¿no? O sea, la asignación del presupuesto responde a los programas presupuestales que van a enfrentar los problemas prioritarios.